Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Hermana Ali, me da gusto que ande por acá, mejorcita. Durante la semana estábamos oyendo de todo el movimiento que hay alrededor del mundo, mi hermano. Es un día bien especial para nosotros, para nuestra fe cristiana. Pienso que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es importante, pero va más allá que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor viene a la cruz también y bueno, hace ese sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Pienso que todo termina de una forma preciosa cuando nuestro Señor Jesucristo hace resurrección de los muertos, porque Dios había hecho un plan en sí mismo en hacer la redención de la humanidad en sí solo, en Él mismo, porque nosotros somos humanos y nosotros mismos no nos podemos salvar, porque nosotros cuando Adán cayó, cuando la creación cayó, entró la muerte a la humanidad. Entonces nosotros lo único que podemos pasar a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, es muerte. Nacemos, pero cuando nacemos empezamos a morir rápido. Parece que cuando vemos un baby que traen las hermanas en sus brazos, parece que es un baby, está lleno de vida, sí está lleno de vida, pero en verdad desde que nace, cuando está en el vientre de su madre y viene a este mundo, empieza a morir. Empieza un descenso en la vida. Y todos tenemos que llegar a ese punto donde todos vamos a morir y vamos a estar ante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, eso es algo precioso lo que estamos celebrando en esta semana. Pienso que es donde culmina todo, es el éxtasis más grande, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiera resurrección de los muertos, en vano es que estemos aquí nosotros reunidos, en vano es que andemos predicando el nombre de Jesucristo, en vano es que tratemos de cambiar nuestra forma de vivir, nuestro viejo hombre, en vano es que digamos no más a esto, no más a lo otro, y algo nos hace tener una fe. Nuestra fe no está basada en palabras, nuestra fe está basada en convicciones. Dice en Hebreos 11:1, después dice la fe, la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Cuando tú pones esas palabras, dice después la fe, él dice la certeza, o sea, la seguridad de algo que estás esperando. Tenemos una seguridad, o sea, no lo puedo palpar, pero el Señor tiene su espíritu puesto dentro de mí. Si tú eres una hija de Dios, su espíritu está puesto dentro de ti. Tú tienes esa certeza, tienes esa seguridad, que un día donde está Cristo, tú vas a estar también un día con Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Entonces esa es la fe que nos mueve, es la fe que nos mueve alrededor del mundo a comportarnos de cierta forma en el cristianismo y seguir a Jesucristo. Durante 3 semanas atrás, estaba viendo una noticia que me impactó, porque varios de ustedes vieron lo que pasó con aquellos cópticos cristianos en el Medio Oriente, que fueron degollados por su fe. Y cuando dijeron 21, yo pensé que eran 21. Eran 21 los que les cortaron la cabeza por su fe, por Cristo. Pero 20 de ellos nada más eran cristianos. El otro no era cristiano. Cuando vino ISIS y les dijo, se tienen que retraer de su fe, dijeron los hermanos, aquellos 20 dijeron no. Lo único que tienen que hacer es convertirse al Islam. Dijeron no. ¿Qué te lleva a no convertirte? Sabes que te van a matar si no te conviertes al Islam. Hay una convicción en las personas. Aquellos 20 cópticos que estaban ahí no negaron su fe. Y la otra persona que no era convertido al cristianismo, por ver su fe, su decisión de ellos 20, dijo, ¿saben qué? El Islam le dijo, ¿quieres convertirte al Islam tú o qué va a pasar contigo? No, dice, yo quiero igualar su fe de ellos 20.
Cuando Jesucristo vino, mira, cuando alguien encuentra a Jesucristo, cuando tu fe es genuina en Cristo, tú no puedes ser la misma persona. Tiene que haber un cambio. Así como la mariposa, cuando empieza un cambio, y primero es un gusanito y se arrastra, es una larva, y va pasando por ciertos cambios. Cuando nos acercamos a Jesucristo, Él tiene que terminar una obra preciosa en nosotros perfecta. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, genuinamente, algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar en nuestra vida. Tiene que pasar algo en nuestra vida. Cuando Jesucristo llegó a este mundo, muchas cosas sucedieron en el cielo. Las huestes celestiales, Jesucristo impactó este mundo. Las huestes celestiales bajaron de allá arriba del cielo. Le hicieron la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando empezaron a ver sus discípulos caminar a Jesucristo, sus vidas de ellos empezaron a ser transformadas. Empezaron a caminar con el Maestro. Cuando tú tienes relación con el Maestro, algo tiene que pasar. Cuando ellos empezaron a ver los milagros de Jesucristo y empezaron a ver la divinidad de Dios en Cristo Jesús, sus vidas de ellos fueron transformadas. Sus vidas ellos dejaron todo lo que era de este mundo por seguir a Cristo. Y cuando a mí me llama la atención tanto el personaje de Nicodemo, porque Nicodemo también amaba a Dios, creía en Dios, pero cuando tuvo una relación con Cristo, su vida fue transformada. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, la palabra del Señor nos dice que más de 500 personas, dice, de las cuales, dice, algunas ya murieron, dice, pero varias de ellas viven, fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió y hizo resurrección de los muertos, muchas personas cambiaron su vida. Para nosotros es algo imposible, es como, aunque hablamos de Jesucristo, aunque mi fe está basada en Jesucristo, si alguien me dice que en la casa de enfrente levantaron una persona de los muertos, que se levantó de los muertos, me quedo como, no lo puedo creer. No lo puedo creer porque eso es contra la naturaleza. Si Cristo lo puede hacer, pero pienso que tendría mucha duda en pensar que alguien lo levantaron de los muertos cruzando la calle. Entonces, es algo en nuestro tiempo que estamos viviendo, aunque sucedió 2000 años atrás. Hay muchas personas que dudan de que si sucedió en verdad o no sucedió. Decía una persona esta semana que pasó en las redes sociales, decía, es tiempo de que evaluemos, dice, nuestro pensar. Jesucristo fue un mito nada más. Y me llené de ira, me llené de coraje. Es tiempo de que empecemos a evaluar y que empieces a darte cuenta que Jesucristo es un mito nada más. Hay evidencia que Jesucristo no es un mito nada más. La tumba de Cristo está vacía. No hay huesos ahí. Las tumbas de los profetas, las tumbas de los que se han declarado ser algo, están llenas de huesos. Pero la de Cristo Jesús está vacía. Quiere decir que Él resucitó de los muertos y no está aquí. Y esa es la esperanza que yo tengo, que cuando pase de este sistema, mi fe está fundada, no está fundada en fantasías. Mi fe no está fundada en un cuento. No son mitos. Yo sé que mi fe es sólida. Yo sé que al fin de los días el Señor me va a levantar. El Señor va a hacer resurrección de mi cuerpo. Aunque mi espíritu se va a ir directamente a la presencia de Cristo cuando yo pase de este sistema. Cuando yo pase de mira mi hermano, cuando morimos, cuando un cristiano, cuando dicen que morimos, en verdad lo que pasa es que cierras los ojos aquí y te paras ante la presencia de Cristo. ¿Qué cuerpo te va a dar? Dicen Filipenses que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado a la semejanza del de Él. Yo le creo a Cristo, no sé si tú le crees a Cristo, mi hermano. ¿Tú le crees a Cristo? Cristo te va a dar un cuerpo a la semejanza del de Él, mi hermano. Mira, cuando es bien interesante observar lo que pasó desde el comienzo, porque cuando estamos leyendo Génesis te das cuenta que el Señor dijo, hagámoslo, dice, a nuestra semejanza, al hombre.
Hicieron al hombre conforme a la semejanza. Dice, hagámoslo, dice, conforme a nuestra semejanza. Y estaba hablando el Padre y le estaba hablando al Hijo, por supuesto. Así es que crearon a Adán. Pero cuando tú llegas a Génesis capítulo 5, el verso 1, habla de esto. Y cuando vas al verso 3, entonces dice la palabra del Señor algo que digo, wow. Dice, entonces dice, Adán, dice, tuvo un hijo, dice, conforme a su semejanza. Ya había habido desobediencia, Adán había perdido la paternidad, estaba muerto en sus delitos y pecados Adán. Lo que estaba pasando era muerte de generación en generación. ¿Sí entiendes por qué era necesario que viniera alguien que te diera vida? Sí, muchas personas no entienden eso. Aunque están en las iglesias y están yendo sábado y están yendo domingos y durante la semana, no entienden eso. Dijo el rey David en el Salmo 51:5, dice, aquí en maldad he sido formado, dice, en pecado me concibió mi madre. También David. La maldad, el pecado pasó de generación en generación. Cuando tú y yo nacimos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando tú entiendes eso, cuando tú te encuentras a Jesucristo, cuando tú tienes una relación con el Maestro, entonces tu vida empieza a cambiar. Si tú no tienes una relación con Cristo, tu vida nunca va a cambiar. Tú puedes decir que eres cristiano, mucha gente dice que son cristianos, pero si no tienen una relación con el Maestro, su vida no va a cambiar. Nicodemo decía que él tenía una relación con Dios, pero cuando se topó con el Maestro, se dio cuenta que las cosas eran bien diferentes. Dijo Nicodemo, wow, la religión mata, pero la relación con Cristo vivifica al hombre. Quiero que me acompañes en esta tarde, San Lucas capítulo 24. Los muchachos, hermanos, este es un día de fiesta, este es un día de gozo. No estén tristes, es un día de gozo porque mi Señor Jesucristo se levantó de la tumba hace 2000 años y nos dio vida en abundancia, hermanos. Dijo nuestro Señor Jesucristo, porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Y yo le creo al Señor, mi hermano. Mira, mi hermano, dice en San Lucas 24, verso 1 en adelante. Por supuesto que esta semana ha sido larga. Hacemos el recordatorio de que el Señor tuvo una semana tremenda. Durante su crucifixión, antes de la crucifixión, fue una semana bien ocupada. Tuvo choques con los escribas, con los fariseos, volteó las mesas de los cambistas, dijo, escrito está, mi casa no será, dice, casa de ladrones, será casa de oración, dice, ustedes la han hecho cuevas de ladrones. Y el Señor hizo tantas cosas durante la semana, maldijo la higuera porque quiso ir a comer fruto en la mañana y no vio fruto. Y dijo, nunca más, dice, secó la higuera en ese día. Y el Señor está buscando fruto en nosotros también. La higuera es la nación de Israel, es la nación de Israel. Cuando el Señor buscó fruto en Israel, es el símbolo de la nación de Israel. Cuando el Señor quiso buscar fruto en Israel, no encontró nada, lo desecharon. Dijo el Señor, no más Israel. Y maldijo la higuera que estaba tratando de decir el Señor. Se les acabó a Israel. Se les acabó. Pero va a haber tiempo en que me van a buscar y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora la nación de Israel, a mí me encanta observar el Antiguo Testamento, mi hermano, porque veo desde el comienzo, veo por supuesto Moisés, la ley, los profetas, los salmos, y veo puro cumplimiento del Señor. Y ahorita lo que vamos a traer a continuación es precioso, porque el Señor ha tenido su semana tremenda, con choques y todo, rechazo, lo han crucificado, lo han escupido, lo han bofeteado, y el Señor sabía que todo esto iba a suceder. Y llega a la cruz y es crucificado. Decía el hermano Pancho Juárez de Calvary Chapel en Montebello anoche, así como estoy yo en ese momento, decía, no me aguanto, dice, por dar los sermones de la mañana. Eran las 12, la una de la mañana y vi su post. No me aguanto, dice, por dar los servicios de la mañana, el de las 8, creo, el de las 10, tenía que dar 3 servicios el hermano en Calvary Chapel, Montebello. Tenía ese fueguito dentro de él, como yo tengo un fueguito dentro de mí,
porque es nuestra celebración máxima que puede alcanzar un cristiano en este día. Alrededor del mundo se han hecho tantas cosas en este día. Dios quiera y que despierte más gente y que lo hagan con entendimiento y no que sea nada más automáticamente. Dice el capítulo 24, cuando Jesucristo pues es expuesto en la tumba. Pasan los días, dice el primer día de la semana. Si estás ahí me dices amén, hermano. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, dice, locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró, dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan
y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de qué comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Jesucristo, dice el apóstol Pedro, que hace 2 días que se fue, porque para el Señor 1000 días son como un día. Hace 2 días que se fue. El Señor estuvo, ¿cuántos días estuvo en la tumba? Y hizo resurrección. Te quiero enseñar algo en esta tarde. Ve el verso 21. Dice la palabra del Señor: esto dijeron ellos. Lucas está narrando lo que dijeron los apóstoles. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que todo esto ha acontecido. El pueblo de Israel estaba esperando la redención, estaba esperando al Mesías, que los iba a redimir de Roma. Israel está esperando la redención hasta hoy en día, que los va a redimir de los países enemigos que lo han rodeado alrededor. Pedro dijo que un día son como 1000 años para Dios. Hace 2 días que se fue el Señor. Observa esto. El Señor cumplió 3 días y regresó. El Señor va a regresar al tercer día otra vez. Primero se va a llevar a su iglesia. Va a venir y va a juzgar a las naciones después del periodo de la gran tribulación.
va a establecer el milenio, pero ellos estaban esperando la redención. Resulta que durante la redención, durante el milenio, yo no digo, Zacarías dice en el capítulo 14, de aquellas naciones que no vengan a Jerusalén a adorar al rey durante el milenio. Durante el milenio están naciendo personas y están muriendo. Nosotros ya venimos durante el milenio con Jesucristo, venimos con un cuerpo glorificado, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Porque el Señor nos saca de aquí antes del periodo de la gran tribulación, y cuando viene el Señor, pone a sus cabritos a su izquierda y sus ovejas a la derecha. Juicio a las naciones, Mateo 25. Y después entra el milenio. Hay personas que sobreviven el periodo de la gran tribulación. Pasan 1000 años, y como un año es como un tercer día para el Señor, como un día más, entonces se cumplen 3 días. Estudia la escritura del Señor, tiene sentido. Cuando se cumplen 3 días, entonces el pueblo de Israel se le va a cumplir esto que dijeron. Estábamos esperando la redención de los enemigos de Israel. Cuando Jesucristo viene, hay una última rebelión. Termina el milenio y se revela una vez más la gente. ¿Dónde está el corazón perverso? ¿Dónde está el mal de las personas? Si Satanás está atado por 1000 años. Aquí está la maldad. Nuestro corazón es malo y perverso, dice Jeremías en el capítulo 17. Hay perversidad, hay un mal corazón. Cuando Jesucristo viene, hay personas que han nacido durante el milenio y se le revelan una vez más. ¿De dónde vamos a echarle la culpa al diablo? Que el diablo fue el que nos tentó a rebelarnos contra Dios. Si el corazón es malo y perverso, Satanás está bien guardado. Lo único que dice Satanás, qué mentiroso si yo estoy guardado acá. El corazón es malo y perverso. Por eso es necesario este punto. Tienen que pasar 3 días para que el Señor venga y redima a la nación de Israel. Cuando redime a la nación de Israel, quiere decir que vamos a reinar por la eternidad con Dios. Mira, mi hermano, esto es algo precioso. Dice en Joel 3, dice, dividieron mi tierra. Dividieron mi tierra. ¿De qué dice el Señor? Dividieron mi tierra. Dividieron la nación de Israel. Y los esparcieron por las naciones. Hay que tener cuidado con la nación de Israel. Porque Jesucristo era un judío. Jesucristo, Dios, se hizo un humano, pero no se hizo un ecuatoriano, ni se hizo un salvadoreño, ni un mexicano. Se hizo un judío. No ruso tampoco, ni alemán. Él vino y se hizo un judío. Por eso sabes que la salvación viene de los judíos. Por eso yo no te digo que honres a los judíos, honra a su creador de los judíos. Tengamos entendimiento por qué hacemos tanto énfasis con la nación de Israel y por qué hacemos lo que dice Génesis 12:1 en adelante. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldeciré. Entonces tiene sentido que aboguemos por la paz de Israel, que oremos por la paz de Israel, que bendigamos al pueblo de Israel. No somos unos fanáticos con Israel, no somos unos fanáticos. Simplemente estudia la palabra y si no quieres ser fanático con Israel, bueno, vas a ser fanático de otra cosa. Yo quiero ser bendecido. Y si yo bendigo a Israel, Dios me va a bendecir a mí, sencillamente. Si no quieres ser bendecido, bueno, no bendigas a Israel. Yo bendigo a Israel con mis oraciones, y yo bendigo y esta congregación bendice a Israel con donaciones y con lo que podemos. Y la mano del Señor nunca nos ha soltado en este lugar. Es una iglesia dadivosa para el pueblo de Israel. Y sabes que el Señor nunca nos ha abandonado. Estamos presentes. Porque sabemos que nuestro Creador, el Dios del universo, se hizo carne, pero no se hizo cualquier carne. Se hizo una carne judía. Y desde ahí viene la salvación para todos nosotros. Entonces es importante entender estas cosas. Falta un día para que Jesucristo, para que Dios venga y establezca la eternidad en la tierra.
Pero mientras tienen que suceder varias cosas, el Señor no nos prometió que las cosas iban a ser fáciles. El Señor nunca prometió eso. El Señor dijo que iban a ser las cosas difíciles, sí lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo el Señor. Mira, quiero ir cerrando de esta forma. ¿Sabes que los muchachos tienen un drama bien precioso? Que se van a quedar, wow, los contratamos. Se esmeraron para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tienen un programa bien bonito. Yo quiero ir cerrando aquí, dice en el verso 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Mira, tenemos que empezar a leer la palabra del Señor y a creerle a los profetas. Hay mucha profecía aquí, más del 25% de este libro es profecía. Y el Señor habla de su primer venida, el Señor habla de la venida por la iglesia, pero el Señor habla también de una segunda venida aquí a la tierra, a establecer su reino. Entonces, tú tienes que estar leyendo la palabra del Señor y tienes que estar alerta. Porque el Señor, antes de irse al final del libro de Lucas, dice, del capítulo 21, dice, velad. Dice, velad. Dice, y lo que a ustedes les digo, a todos os digo, velad. Porque el Hijo del Hombre va a venir y no sabes a qué horas va a venir. Y lo que a ustedes les digo, dijo el Señor, a todas las naciones prácticamente dice, se los digo, velad. El Señor tiene 2 días que se fue. Mucha gente está desesperada porque quieren que Jesucristo regrese. Si Jesucristo hubiera regresado 15 años atrás, yo me hubiera quedado. Hay muchos babies en esta congregación, hay personas que han nacido, tiene poco. Si Cristo hubiera venido como lo pedimos siempre, unos 3 o 4 años atrás, varios de esta congregación se hubieran quedado. Dale gracias a Dios porque estás aquí presente. Si estás oyendo el mensaje en esta tarde, empieza a escudriñar tu escritura. Empieza a creer al Señor lo que dicen en los salmos y en los profetas de Él. Empieza a someter tu vida a Cristo. No puede ser que alguien tenga contacto con el Maestro y que no venga un cambio en su vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si somos cristianos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si Jesucristo mora dentro de nosotros, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Nada de lo que Jesucristo tocó, nada de las personas que fueron testigos oculares, se quedaron como que nada pasó. Hubieron miles y miles y miles de mártires cuando Jesucristo partió. Roma puso a miles y a miles de mártires. Fueron diversión para Roma. Y los despedazaron los leones, las bestias, y los ponían en medio de un caballo, de una bestia, y una corría para acá y otra para allá, y los desmembraban. Y al apóstol Pablo lo decapitaron, y 11 de los apóstoles murieron de una forma dramática. Y sabes que el único que quedó bien, que se piensa que quedó